Bienvenidos a Hazlo Bien. Hoy tenemos un tema muy interesante y es cómo reinventarse después del desempleo. Para esto nos acompaña Agape, un emprendimiento muy lindo, pero lo más lindo es su dueña. Bienvenida, Stephanie. Hola Cindy, muchas gracias por la invitación, gracias por crear este espacio para los emprendedores y poder venir a contar nuestra historia, y muchas gracias a Encali por este espacio. La verdad estoy muy feliz de estar acá. Nosotros felices y dichosos de que nos acompañes. Stephanie, cuéntame cómo iniciaste en el mundo del emprendimiento. Bueno, esto es una historia así como muy larga, pero realmente fue por la falta de empleo. Realmente yo me casé hace 6 años. Y me casé y duré 1 año sin empleo y yo como que no, yo vivo en la zona rural, yo vivo en una finca y yo decía, no, yo no quiero estarme aquí solo en la casa, solo en la finca, pues yo quiero apoyar a mi esposo, o sea, nuestro hogar. Y nada que conseguí empleo, duré 1 año hasta que se me dio la oportunidad, pero en ese tiempo me dediqué a las plantas, me dediqué a cultivar suculentas, me enamoré de las plantas totalmente, ese fue mi hobby. ¿Cómo fue ese proceso desde el momento pues, que quedaste sin trabajo, que me lo dices tú? ¿Qué sentías tú? O sea, ¿qué hiciste tú para poder tener empleo? Pues realmente yo busqué por muchas plataformas, enviaba hojas de vida, hacía pues todo lo que uno hace, iba a entrevistas, a veces no era todo muy bueno. Y pues como te digo, yo estoy en una finca, estoy por Cristo Rey, entonces a veces el tema del transporte se me dificultaba, o sea, tenía muchas dificultades. Entonces pues no quería hacer una carga y eso me frustraba mucho, pero pues yo me empeñaba en mis plantas y ese era como mi hobby, mi pasatiempo, para pues poder salir de esa frustración que estaba pasando en el momento. ¿Y qué sabías tú de emprendimiento? O sea, ¿en qué momento iniciaste a emprender? Pues la verdad, yo hacía postres para vender el fin de semana y yo decía, bueno, por aquí puede ser, pero como que no era lo mío, me quedaban muy ricos, pero no era lo mío. Entonces yo cultivaba las plantas y los amigos que iban allá me decían, ay, tan bonitas tus plantas, ¿por qué no me vendes una? Y yo como que, bueno, por aquí puede ser, y me vendí unas plantas un fin de semana y yo, bueno, eso es una muy buena idea. Mi abuelita, ella también cultiva suculentas, ella sí tenía su emprendimiento, pero pues ella lo hacía muy poco, entonces yo le apoyaba también con el tema de las plantas, de las suculentas, y hasta que encontré empleo, pero solo era por 1 año. Entonces yo decía, bueno, entonces voy a hacerlo, pero ahorré dinero para poder emprender, que lo que quería, que era realmente las suculentas. Pues fuiste muy inteligente, Stephanie, porque eso es, digamos que el inicio, uno primero tiene que tener un capital y organizaste tu capital con tu empleo. ¿Cuál fue el inicio de Suculentas? ¿De dónde nació el nombre? ¿Cómo fue? Bueno, yo le pedí a Dios que también me guiara en todo esto de cómo emprender, o que si realmente las suculentas era algo que yo debía hacer y iba a tener futuro. Entonces finalizó mi contrato con esa empresa. Ahorré un capital, no era mucho, porque la verdad uno dice, ay, sí, ella ahorró, no, tenía 500,000 pesos, o sea, pero me sirvieron para montar la estructura. Entonces yo le decía, Señor, que Dios, ¿qué hago? Si es, entonces puso a las personas, amigos, no, yo te creo el logo, yo te ayudo, o así. Entonces yo decía, wow, el amor de Dios es grande y este es el camino. Entonces Agape significa amor de Dios, a pesar de que Él nos ama, a pesar de nuestras fallas, nuestras debilidades, de todo lo que hemos hecho mal. Entonces yo dije, Agape, porque el Señor me ama y ha tenido cuidado y control de mí en todo esto, y me ha impulsado a llevar este negocio. ¿Y qué ha pasado, Stephanie, desde el momento cero que lo creaste, que me dices que tus amigos te ayudaron con el logo, bueno, con todo lo del emprendimiento, ahora que ya es un negocio reconocido, que ya tienes una marca establecida? Bueno, hay algo importante que se me olvidó nombrar. El apoyo de mi esposo ha sido importantísimo, porque él me dijo, bueno, hágale, porque dijo, hágale ahora y emprenda, yo la apoyo, aunque realmente él decía, ay, eso con suculentas como que no funciona. Como que no, cuando ya después, como cuando fuimos creciendo, y wow, esto sí, él seguía en su empresa, pero en una empresa, pues él era empleado, y él vio, wow, esto sí da. Entonces, pues nosotros nacimos en el 2019, 6 meses antes de pandemia. Entonces llegó pandemia y como que, Señor, o sea, qué susto, qué pasó aquí. Entonces
bueno, realmente fue un momento difícil todo lo que vivimos en pandemia, pero me ayudó a darme a conocer en redes sociales. Pues me ayudó a darme a conocer, pero el momento más difícil fue el tema del estallido social. Fue difícil, súper complicado. Yo decía, no, aquí ya no fue más el emprendimiento. ¿Cómo hacías en pandemia? O sea, tú mandabas por domicilio las suculentas, bueno, ¿cómo las vendías? Algo que gracias a Dios tenía la oportunidad de que mi esposo trabajaba en una empresa y él hacía domicilios. Entonces ahí iban mis plantas también, entonces yo podía hacer domicilios, aunque realmente, bueno, acordándome de todo eso, fue difícil porque yo no podía ir con él, entonces las plantas eran algo muy delicado. Entonces unas llegaban materas rotas, no, yo sufría y yo decía, no, ¿hasta cuándo? No fue difícil, hasta que ya aprendimos a empacar, a embalarlas bien, y él hacía los domicilios. Entonces eso fue una gran ayuda y gran apoyo, que él podía venir acá a la ciudad, tenía permiso y podía repartirles. Vamos a unos mensajes institucionales y ya seguimos con más de Hazlo Bien. Pudiste captar una oportunidad de la pandemia, de lo que estábamos viviendo pues en el momento, y pudiste también salir adelante con el emprendimiento en la parte digital. Sí, en la parte digital fue muy importante, pero como te mencionaba, el estallido social sí fue muy difícil. Entonces en ese momento llegó una oportunidad que fue la Fundación W, que ellos estaban haciendo algo que se llama el plan Reactívate. Era una ayuda que daban a los emprendedores con un capital, pues nuevamente para como te digo yo, para el apoyo, para esos gastos que de pronto no habíamos podido cubrir. Entonces yo me inscribí al plan Reactívate, pero no quedé. Okay. Mi abuela sí quedó. Mi abuelita, pues yo la apoyé a ella porque pues ella se le dificulta el tema de la tecnología. Entonces yo la ayudé a ella en toda la capacitación, entonces pude conocer más de cerca toda la labor que hacía la Fundación W, y ella lo hizo y lo pudo hacer. Y a los 6 meses me llamaron a mí. Y yo, bueno, yo encantada de hacerlo, y fue algo grandioso. O sea, fue un crecimiento grande porque aprendí mucho, pero también pude conectar con empresas. Entonces yo antes solo le vendía a personas naturales, pero después de la Fundación W pude lo que fue todo el tema de legalizarme, Cámara de Comercio, RUT, cuenta bancaria, y bueno, tú tienes un emprendimiento y podemos dirigirlo a las empresas. Entonces esa parte de las empresas es lo que ahora me ha llevado a crecer bastante. ¿Cuáles eran tus ganancias, por ejemplo, desde el momento cero que empezaste hasta ahora que ya estás? ¿Cómo has crecido? Bueno, mis ganancias en el momento cero, pues yo vendía 500,000 pesos, o sea, hemos ido creciendo gradualmente. Ahora hemos podido, pues tenemos ventas de 3 millones en adelante. Hay meses que a veces hasta podemos vender 10 millones de pesos, dependiendo del mes. Nosotros tenemos unos meses fuertes que son el mes de la mujer y el mes de las madres. Entonces hemos podido vender ahorita, en este año tuvimos una negociación muy buena que fue con Gane, que a todas sus colaboradoras recibieron suculentas, fueron 2.700 plantas. Entonces fue algo grandioso también. ¿Qué estrategias utilizan ustedes dentro del negocio? ¿Tienen como una decoración especial para las plantas? ¿Cómo es? Sí, nosotros ahorita lo que nos ha llevado es a hacer detalles corporativos. Entonces hacemos todo lo que son temas de recordatorios. Tenemos recordatorios en material plástico, en cerámica, entonces se decora su tarjeta personalizada. Entonces tenemos todo lo que es para eventos, baby showers, todo eso son detalles para los invitados.
Bueno, Stephanie, viviste momentos muy difíciles, angustiosos en tu emprendimiento, pero ¿qué sientes ahora que ya pasaste al otro lado, que ya puedes decir que tienes un emprendimiento que te está generando ganancias? No, pues la verdad yo estoy primero muy agradecida con Dios por lo que ha hecho en nosotros. Y, bueno, algo que no he hecho. Mi esposo pues trabaja conmigo actualmente, entonces él ya está conmigo, me ayuda en todo el tema logístico, diseño de tarjetas. Entonces ha sido un crecimiento grandioso y el poder estar los dos ahí trabajando en lo propio y pues adicionalmente pues no solamente estamos los dos, sino que también apoyo a mi abuela también con sus plantas, entonces esto es totalmente familiar porque entran pedidos grandes, pero ella también participa de ello y a veces que contratamos personas para el tema de siempre. Pues tienes unos empleados muy especiales porque trabajar con el esposo y con la familia me imagino que debe ser muy rico, pero ¿cuáles han sido esas ventajas precisamente de emprender y no de ser un empleado o depender de una empresa? Las ventajas que, bueno, dispones de tu tiempo para acomodarlo, entonces realmente es una ventaja muy grande, ventaja de que haces lo que te apasiona y te gusta. Para eso entonces uno no dice, ay no quiero ir a trabajar hoy, sino que no, me levanto con toda la energía y con toda la emoción de hacerlo porque es algo que me apasiona y me encanta hacerlo, entonces es una ventaja muy grande. Y finalmente, entonces, ¿qué sientes ahora que ya ves que tu emprendimiento sí resultó? Que toda la lucha fue por algo. No, pues me hace muy feliz realmente ver los frutos de todo ese esfuerzo, de todo ese trabajo. Yo siento mucha felicidad y agradecimiento con Dios por tenerme aquí, porque pues él es el que ha puesto toda su gracia y nos ha traído hasta aquí, hasta donde estamos ahora. Stephanie, ¿qué mensaje le das tú a los emprendimientos, a los emprendedores que quieran precisamente organizarse con su emprendimiento o salir de su empleo para poder emprender? ¿Qué mensaje les das tú? Que hagan algo que les apasione, algo lo que les guste, no como que voy a emprender porque está de moda o porque al otro le va bien, no. Que lo hagan porque les encanta lo que están haciendo, porque les apasiona. Eso es un motor muy importante, porque eso porque hay momentos difíciles, nada es perfecto. Hay momentos en que las ventas están bajas, pero uno dice, no, lo hago, me levanto porque es que esto me gusta y me apasiona hacerlo y después llega uno, sí, llegó el negocio grande. Eso es lo único que lo mantiene a uno en pie para poder seguir, que sea algo que le apasione. Stephanie, pues muchas gracias, un mensaje muy potente para todos nuestros televidentes y Valentina nos está acompañando precisamente en tu emprendimiento en Agape porque habló con tu esposo y con todos sus colaboradores para conocer cómo es el negocio. Gracias. El emprendimiento empezó cuando ellos iban a casar. En el matrimonio de ellos se les dio recordatorios de suculentas. Y entonces ahí empezamos y después ya se casaron ellos y ya seguimos. Y entonces ella estuvo trabajando un tiempo, después quedó desempleada. Entonces dijo, no, abuela, pues pongámonos a sembrar suculentas. Yo quiero, le dije, hágale mami, le dije, yo le regalo semillas, le dije yo. Y yo le ayudaba a ella y ella me ayudaba a mí, o nos ayudamos mutuamente todavía. Sí, entonces ella vende, yo también vendo porque le piden a ella, entonces nosotros también. Ahí nos ayudamos, mejor dicho, a sembrar, a hacer los recordatorios cuando le piden a ella y todo eso y ahí estamos. Yo siempre les he dicho a ellas, a mis hijas y a todas las personas que yo conozco que no tengan miedo, que para adelante porque para atrás asustan. Y usted dice, yo voy a hacer algo y hágale de una vez. Pues el negocio fue creciendo mucho más, entonces pues la verdad decidí renunciar a mi trabajo y me quedé ya de lleno acá con ella. El cambio ha sido abrupto, la verdad. Debo reconocer que en mi caso ha sido mucho más difícil porque pues siempre crecí con el espíritu de ser empleado, ¿ya? En cambio ellas, bueno, lo que son las nietas y en fin, en sí la familia de ellos son más emprendedores y que vamos a vender desde pequeñas. Yo no. Para mí la verdad fue muy difícil
porque yo estaba acá y yo, bueno, ¿yo qué hago? Y el dinero, o sea, y a pesar de eso a veces tengo como mis altibajos, pero el cambio ha sido muy bueno, muy en positivo. Obviamente, pues no todo ha sido perfecto, porque hay ocasiones donde pues las ventas bajan, a veces no damos abasto, en fin, a veces sentimos como esa falta de creatividad de pronto para crear un producto nuevo o cómo enfrentar una situación difícil, pero le damos la gloria a Dios porque nos ha dado pues sabiduría para poder surfear esas situaciones que son incómodas y un tanto complejas para nosotros, pero a raíz de eso hemos aprendido demasiado. Es un programa pensado para ustedes y precisamente hoy tenemos un tema de mucho interés. Este tema es cómo reinventarse frente al desempleo, y si alguna vez te has sentido desesperado porque no tienes empleo, pues aquí tenemos a Camilo. Camilo es un experto profesor de la Universidad de la ICESI que viene a contarnos cómo precisamente enfrentar el desempleo. Camilo, bienvenido. Hola Cindy, un gusto saludarte y saludar a los caleños, a los televidentes, y muy agradecido por este espacio. Camilo, en algún momento todos nos hemos sentido desesperados porque finalmente buscamos y no tenemos empleo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en ese momento? Sí, perfecto. Bueno, es una importante pregunta. Sabemos que hay diferentes incógnitas, diferentes preocupaciones cuando nos sucede esto, cuando también digamos que estamos frente a esta situación. Asimismo, pues hay múltiples posibilidades. Hablamos y antes del programa incluso estuvimos comentando un poco acerca de identificar lo que significa para nosotros esos puntos fuertes a nivel de habilidades blandas, habilidades duras que tenemos como personas, esos talentos, y digamos que comenzar ahí a tomar acción a través de lo que son diferentes posibilidades. Y una de ellas muy importante es emprender. Yo ya identifiqué, digamos como ciudadano, que tengo un talento, que tengo una habilidad para poder iniciar y para poder emprender. ¿Qué hacer después de identificarlo? Bueno, perfecto. Es una pregunta muy importante, sobre todo por el hecho de que siempre nos quedamos en dos partes. Una parte muy importante es en el hecho del querer, pero no lanzarse. Y la segunda, sobre todo, es planear y sobreplanear y tampoco lanzarse. Entonces, una de las recomendaciones más importantes que regularmente se dice, no solo por experiencia propia, sino también por experiencia de todo lo que es el ecosistema, es lanzarse, ¿sí? Es poder tratar rápidamente de poder ofrecer u ofertar esos productos o servicios que queremos hacer a las diferentes comunidades, a las diferentes personas que nos lo pueden comprar, pero la idea es siempre salir y dar ese primer paso. Digamos que yo tengo mi emprendimiento, ya pienso que puedo tener mi emprendimiento y quiero dar ese primer paso. ¿Cómo darlo? ¿Qué hacer ese primer paso? Bueno, es una pregunta que puede tener muchos matices porque depende sobre todo de si es un producto, si es un servicio. Lo que regularmente sucede sobre todo en Cali, porque es una economía o es una región que es muy agroindustrial, es que se vende y se compra muchos productos, hay muchas personas que compran o importan desde diferentes lados y después lo venden aquí en la ciudad o en todo el país. Entonces digamos que frente a lo que sucede mucho en el contexto local, los primeros pasos que pueden comenzar a realizar es encontrar esas oportunidades que han olido siempre, ¿sí? Lo que las personas cercanas, amigos o conocidos, digamos que les dicen a través de pronto conversaciones de familia, conversaciones de cercanos acerca de qué puede haber interesante, ¿sí? Ejemplo, lo que vemos que mucha gente está necesitando, lo que vemos también que en un clúster, de pronto en un clúster cercano a la casa, donde está usando todos los días, también se está necesitando mucho, se está requiriendo mucho, y comenzar ahí es un buen paso. Por otro lado, ejemplo, las personas que de pronto lo que tienen es un talento más orientado a poder brindar unos servicios de consultoría, servicios de ayudarle con algo muy específico a un profesional y demás, es sobre todo reactivar esa red de contactos que uno tiene, ¿sí? Es importante. Camilo, has dicho algo muy importante y es precisamente mirar el ecosistema emprendedor en donde nosotros vivimos. Cali, ¿cómo se mueve en Cali ese ecosistema? ¿Cómo saber leerlo bien?
Sí, perfecto. Digamos que toda la región, no solo Cali, toda la región vallecaucana es una región muy impulsada por lo que es la agroindustria, ¿sí? Las grandes empresas de aquí son los ingenios, son digamos que las empresas también de la industria de los alimentos y todos sus derivados. Entonces es muy natural ver que todo lo que son productos se mueva mucho en Cali y lo que son incluso las diferentes importadoras, distribuidoras, se mueven mucho en Cali y las personas están muy digamos que naturalizadas con ese proceso y no sobre todo, no solo por el hecho de emprender, sino por el hecho también de trabajar en ese tipo de industrias, en Colombina, en las diferentes tipos de empresas de esos tipos de sectores. Entonces, algo que sucede mucho, digamos que está haciendo un cambio generacional, sobre todo en Cali, son las diferentes empresas que quieren no solo exportar servicios, sino exportar incluso lo que son intangibles, ¿sí? De pronto ustedes se preguntarán qué es un intangible, es lo que no se puede tocar, lo que no se puede ver. Por ejemplo, el software, como lo que tenemos en las aplicaciones móviles, WhatsApp es una aplicación móvil, es un intangible. Y hay sobre todo un proyecto muy bonito en Cali que se llama Zona América, que es un proyecto muy innovador, nuevo dentro de la ciudad. ¿Proyectos de tecnología? Sí, proyectos de tecnología. Exactamente. Entonces en Zona América es la primera zona franca de servicios del país, o fue la primera, creo que ahorita hay dos más, pero en esa zona franca se asentan y se incorporaron diferentes empresas de tecnología, de software, que prestaban servicios no solo a nivel local, sino que exportaban a nivel internacional. Y era muy interesante por el hecho de que estaba junto a las universidades, está muy cerca por el hecho de la zona geográfica donde está. Precisamente te quería preguntar, nosotros en Cali también tenemos el tema de los productos, como tú lo decías antes, hay muchos productos, yo quiero vender yogur, yo quiero vender las camisetas, pero si finalmente yo no tengo ese producto y tengo un servicio, ¿cómo poder ofrecer ese servicio? Sí, bueno, es una pregunta importantísima. Cuando tenemos un producto físico, digamos que la respuesta casi que se da directamente desde lo que estamos vendiendo, como ahorita mencionaste, incluso desde un clúster. Si yo, por ejemplo, quiero incorporar una peluquería, quiero incorporar una farmacia, yo sé probablemente dónde las personas están solicitando, dónde probablemente sea un buen sitio, pero los servicios son un poco más complicados y depende mucho de qué tipo de servicio es. Hay servicios, digamos, que son muy especializados, por ejemplo, los servicios de consultoría, las personas que son expertas en conocimiento, que son consultores financieros o que tienen, digamos, un conocimiento muy específico sobre automotores o algo así. Entonces, eso ya es de poder encontrarse a través incluso de internet con esas personas que lo están solicitando, personas o empresas. Para eso existen múltiples canales, como ejemplo el LinkedIn, es la red social, existen diferentes tipos también de otras plataformas. Ahí digamos que surgen las personas que exponen su talento, crean digamos que contenido a través de lo que saben, pero incluso también hay otros tipos de servicios que son mucho más naturales, poder ofertarlos al mercado, como ejemplo las personas que trabajan, digamos que o que antes, digamos que fueron gerentes de diferentes empresas, gerentes de diferentes industrias. Esos servicios, digamos que ya son más desde el lado de volver a tocar puertas y volver a reactivar incluso el mercado laboral por ese lado. Camilo, tú precisamente que estás en la academia, ¿nos puedes contar cómo organizan ustedes a los estudiantes dentro de la universidad? ¿Finalmente es para que emprendan o para que tengan un empleo formal? Bueno, sucede algo y es que en la academia, y no solo lo estoy hablando de una universidad, sino es algo que se está viviendo, una dinámica que se está viviendo en casi todas las universidades de Cali del país, es que cada vez más hay inclusión a nivel de estos temas de finanzas, a nivel de temas mucho más integrales del desarrollo del profesional, incluyendo sobre todo lo que es el emprendimiento, toda la parte empresarial, ¿sí? Es un caso ejemplo como el que yo viví, aparte también de ser profesor, soy empresario. Desde segundo semestre, digamos que junto con mis socios y junto con nuestro equipo de trabajo comenzamos a crear soluciones de tecnología para las personas que están en mercados financieros. Actualmente incluso pues contamos con un equipo que es talento local, talento mucho de Cali y que está exportando servicios de tecnología a 140 países, más o menos 25.000 personas en todo el mundo, digamos que usan nuestra plataforma y nuestros servicios, y es algo que también se vive mucho dentro de lo bonito de ese nuevo marco, ese nuevo enfoque dentro de lo que es la academia junto con la industria.
Camilo, tú has dicho algo que es muy evidente en la ciudad y es que finalmente tenemos demasiado talento. Hay mucho talento en Cali para emprender, para ser empleado, para lo que realmente ellos quieran. ¿Y cuáles son esas, digamos, esa diversidad que hay en ese mundo emprendedor? Si yo quiero emprender, ¿qué puedo ver en ese mundo? Sí, es una pregunta muy válida sobre todo lo que está sucediendo ahorita. Mucho escuchamos de la inteligencia artificial, mucho escuchamos sobre la tecnología, escuchamos sobre lo que es todo este radar de cosas nuevas. Evidentemente, digamos que estos últimos 10 años, y cada vez va a ser mucho más acelerado, pero estos últimos 10 años el avance de las tecnologías, de las aplicaciones que tenemos, de todo se vive de forma exponencial. Entonces esto es una invitación para que incluso no solo nos quedemos, no es malo, no solo nos quedemos desde el panorama de lo que son productos físicos o servicios locales, regionales, sino también lo que significa incluso profundizar sobre lo nuevo que está pasando, ¿sí? Esas tecnologías que estábamos hablando, que incluso todos los días usamos, con las que nos comunicamos, es algo que no solo se hace en Estados Unidos, es algo que no solo se hace en Brasil o en Japón, es algo que incluso en Colombia es una fuente muy grande y muy potente de ese tipo de talento humano. Entonces, ejemplo, si en algún momento quiero crear esas soluciones, no solo quiero ser parte, sino crearlas, emprender para poder ser una casa de software en algún momento, o incluso hacer un producto propio de software, incluso exponer servicios de marketing digital o diferentes aristas que permiten la nueva tecnología y la nueva era de la industria, hay múltiples plataformas con las cuales podemos comenzar. Inclusive ni siquiera tenemos que ser muy dotados a nivel de lo que significan esos talentos o esa formación mucho más directa, sino incluso con plataformas por internet como Udemy, como Platzi, que incluso es local, diferentes plataformas que nos dan esos contenidos, que nos dan, digamos, que sobre todo esas capacidades, esas habilidades duras que estábamos hablando, para que podamos salir, crear empresa, crear incluso un equipo talentoso para poder crear ese tipo de soluciones. Finalmente sí se puede, hay un universo gigante del emprendimiento y por ahí nos podemos ir para ganarnos la vida, eso es total, pero tú has dicho algo muy interesante, ¿la inteligencia artificial nos puede ayudar a emprender? Sí, es una pregunta importantísima. Sucedía algo y era que antes, ejemplo, cada vez que yo quería probablemente lanzar algo a mercado, necesitaba de múltiples recursos para poder hacerlo, recursos que regularmente significaban tiempo y significaban sobre todo, digamos, que capital o dinero. Ahorita con la tecnología no solo podemos hacerlo nosotros, sino que el mismo equipo con el cual lo estamos haciendo mano a mano puede aprovechar para apalancar eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial ha hecho no solo que usemos plataformas como ChatGPT o lo que escuchamos siempre, sino con N y diferentes herramientas que hay en el mercado podamos apalancar y hacer mucho más rápido procesos de mercadeo, de investigación de clientes, de ventas, de producto, de desarrollo de software. Entonces está inmerso no solo en lo que vemos en redes sociales, sino incluso en todas las aristas y todas las verticales de la empresa. Ya lo escucharon ustedes, televidentes, es una herramienta fundamental que nos puede servir incluso para organizar nuestra vida y nuestro emprendimiento, entonces utilizarlo, no hay que tenerle miedo a eso. Camilo, finalmente, ¿tú qué le dices a todos esos emprendedores, a todas esas personas que están en su casa, que de pronto están desesperados porque no tienen empleo, que quieren una oportunidad? ¿Qué le dices tú? Sí, es algo relevante, sobre todo en el hecho de esos momentos que a veces son difíciles o muy desesperantes. Existen las N posibilidades que comentamos desde un inicio, existen las posibilidades que significa identificarme, ver esos puntos de apoyo, volver a pensar, incluso retomar lo que es un ambiente laboral. Es parte de lo que siempre está, es parte también de lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos en este tipo de momentos. Pero el emprender, el poder lanzarse es importante. Creo que he mencionado muchas veces esta palabra, lanzarse, dar ese paso, dar acción, tomar acción, pero es importante porque muchas veces digamos que los diferentes sentimientos negativos o incertidumbre que nos da es algo como antinatural o contraintuitivo de nosotros como personas, pero siempre ese primer paso va a hacer que de ahí para allá sea todo más sencillo. Camilo, aquí tenemos un tablero precisamente para hacerlo bien, para que tú nos dejes un mensaje a todos los televidentes y que nunca se les olvide que todo es posible. Bueno, perfecto. Confía en
fotografía en la... Muchas gracias, Camilo. ¿Nos los lee para que, por favor? Bueno, perfecto. Esto es una frase que quise, digamos que sintetizar de Steve Jobs. Steve Jobs fue el fundador de Apple y nos decía mucho acerca de confiar en algo, confiar en la razón, en la intuición, en Dios, en el karma, en cualquier cosa, pero lanzarse siempre. ¿Por qué? Por el hecho de que muchas veces nos quedamos conectando los puntos o tratando de conectar los puntos hacia el futuro, y ahí se vuelve difícil por el hecho de que los puntos solo se pueden conectar mirando hacia el pasado. Es una historia muy bonita de él. Él incluso tuvo grandes retos en su vida personal para poder llegar a cofundar Apple, y todo fue porque comenzó a actuar según lo que le dictaba el corazón. Camilo, muy potente tu mensaje. Muchísimas gracias por acompañarnos en Hazlo Bien, y recuerden ustedes siempre que se pueden lanzar y que además pueden conquistar el mundo.